177 towns, 32 states, centuries of culture, and somehow we visited them all in a single day. So we're here in Pachuca in el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, where 177 Pueblos Mágicos are represented here in this fair. So we're going to try food, arts and crafts. We're going to talk to the locals and learn more about these Pueblos Mágicos. It's going to be like we're walking on the map of Mexico, getting to know these local towns and pueblos. And hopefully we get to try some good food, some good drinks, and we want you to join us in this adventure together. Roy right now is recording us. Milton's on his way as well. So we're gonna have fun while walking these 177 Pueblos Mágicos. Usually we don't do touristy videos. We like to stay still, move slower, but this week, the whole country came to us, and that feels special. Every booth was a portal to stories, to flavors, to people. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Estefano Ibarra, me conocen como Fano Art. Bueno, esta es una pieza colaborativa en la cual estoy invitando a toda la gente bonita que nos visita aquí a Hidalgo, al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos. Y bueno, les voy a explicar un poquito a grandes rasgos de qué va la pieza. La misión, cuando me dijeron, hazte una mural que tenga que ver con Hidalgo, o sea, que dicen, Hidalgo tiene algo, pero dije, ¿qué no tiene Hidalgo, no? Entonces, gastronomía, cultura, historia, y dentro de todo, pues, rescaté algunos elementos que principalmente, ¿qué tiene Hidalgo? Pues gente con corazón, apasionada por lo que ama, por lo que hace, que todos los días se despierta con toda la actitud para trabajar en su arte, en su artesanía, y ¿qué te digo? Pues la vida misma es un arte. Entonces, esta pieza es colaborativa, ya que invito a la gente que se sume a intervenirla, ¿no? Podemos ver algunos elementos de entrada, por ejemplo, está como de este lado el corazón, el que decía como lo que vibra y lo que está bombeando a todas las partes, ¿no? Esa pasión de la gente que todos los días trabaja por su arte, que ya lo había mencionado. De aquí tenemos un cardenal que es emblemático del Valle del Mezquital, y de ahí representa también el elemento fuego. Hay un ojo en la letra O que también tiene que ver con las miradas y como también uno de los sentidos por el cual pues de la vista nace el amor, ¿no? Entonces las miradas, los encuentros, los paisajes, la gastronomía, que aquí hay una olla de barro que va con el elemento tierra, pero también la alquimia de la cocina, cómo se transforma un elemento primario y se sublima a través del fuego de las manos y de la mente que crean cada uno de los platillos que también se originan en base a los ingredientes del entorno, ¿no? De ahí los prismas basálticos. Bueno, la olla, cabe mencionar que esta es una mención a Huasca, que es el primer pueblo mágico de México, y de ahí los prismas basálticos como estructuras naturales, que no hay nada más perfecto que la naturaleza misma. De aquí están un nopal con una biznaga, que a final de cuentas tú ves un nopal y piensas en México completamente. La estética de un nopal es muy emblemática, muy iconográfica de México. Ahí pues no puede faltar la música en la vida, entonces hay una jarana que más allá de verlo como un elemento, un instrumento, pues es una manera de mencionar cómo la música para mí es la base para crear muchas cosas y pues nos anima los corazones, nos anima la vida. Y pues, ¿qué te digo? O sea, nos reconecta con nosotros mismos. Somos como Fano Art. Igual, bueno, por ese lado está mi Instagram. Pero digo, pues ya no le quito más porque ahorita todo es de instantes. Pero gracias. Está como dulce, está buena. Está como agridulce. Exactamente. Wow, muy buena. De ahí le siguen las cebollitas picantes. A ver. Que son también las salsas que más vendo. ¿Y todas las hace usted? Sí, yo y mi esposa las hacemos aquí en Real del Monte. Sí, Ayer, wow. fue ayer la inauguración. Sí. Ahí las hacemos. Ahí tenemos también nuestra tiendita física. Es picosa, no puedo. De cebolla. Es cebollita.
Está un poquito, está bien buena. un poquito más picante, pero en cuanto a sabor, la verdad es que... Está bien buena. Pruébala, bro. Pruébala la cebollita. Ya me sé todas, bro. ¿Ya las has probado todas? Sí. Yeah, it's crazy. That was bomb, though, right? It's good. El sabor está muy bueno, man. Wow. Bro, me hace sentir como que somos famosos, no somos nadie, bro. Few moments later. Ámbar, tenemos una doble IPA, no sé qué tan amarga les guste. Y bueno, son más fuertes, ¿Esta es esta? Esa es clara, ¿no? Sí, Sí, es clara. es esta. Ah, Sí, está buena. es brut. Tienen notas como champán, vino blanco, 7 grados de alcohol, no se sienten, pero es muy bebible. ¿Y qué precio las tienes? 60, ¿Qué quieres uno? Sí. vaso, botella. En botella. ¿Botella? Sí. Al techo, Oh. es que ya la voy a... Está un poquito fuertecita. Está bien buena, sabor, man. Está muy buena. It's really good. ¿Tiene azúcar? ¿Tiene azúcar esto? No, es Wow, 100% está muy- malta. Oh, Todo es 100% malt. malta. Wow. Solamente... ¿Y esa cuál era? ¿Era esta? A lo mejor agregamos un poquito de lactosa, nada más para darle un poquito de cuerpo. Disfrútenlas. Gracias. Entonces el jugador es un productor de esto. Sí, y del Hidalgo, el destilado de agua miel. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo me casé, yo llegué hace 27 años de Alemania y me casé cerca de las grutas de Tolantongo, en el estado de Hidalgo. Deutschland. Deutschland, Alemania. Y mi suegro, toda la familia, ¿no? Mi suegro, don Cirilo, toda la familia raspan magueyes, cosechan el aguamiel de las magueyes, ¿no? Entonces ahí, hace 20 años, cuando me casé, nació la promesa de aguamiel y sol, porque mi suegro me enseñó cómo raspar, cómo cosechar el aguamiel de las magueyes, y es una agricultura en el desierto, ¿no? Wow. Tú cosechas donde no hay agua. ¿Y su esposa? Es mi esposa, ¿no? Ok. Y entonces yo le dije, es algo muy especial, y mi suegro dijo, pues sí, pero ya se va a perder porque pues ya no hay muchos magueyes, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no hay muchos magueyes y antes había? Porque antes era negocio, porque toda la gente tomaba Vacía. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dijimos, ok, necesitamos algo diferente del aguamiel, hacer algo diferente, porque el aguamiel es un jugo dulce. Y empezamos a hacer lo que es la miel de maguey. No, la miel de maguey es 100% de aguamiel, pero no es de abeja. No, es una miel, pero del aguamiel. Hervimos el aguamiel y hacemos el concentrado. Muy saludable, muy bueno para la flora intestinal, ¿no? Okay. Y entonces, hace 20 años le dije a mi suegro, ¿qué más podemos hacer? La miel de maguey, sí la podemos hacer, pero ¿qué más podemos hacer? Y entonces mi suegro me contó la leyenda familiar del destilado de aguamiel, ¿no? La leyenda familiar, cómo la hacían en 1803. Y entonces, y atrás está la leyenda de la ajá, familia. sí, la leyenda, cómo lo hacían en 1803 y por qué se perdió. Y entonces yo le prometí rescatar la receta, porque dijimos, si podemos hacer algo diferente del aguamiel, Sí. pues a lo mejor no se pierde toda esa agricultura fantástica de las magueyes, ¿no? Hace 20 años yo le prometí, y él dijo, pero no sabes destilar, no sabes. Y yo le dije, pero pues, Aprendo. I'm not sure if you hear me because they're playing live music, but we're basically at the food court, and there's basically you can choose what state you want to eat at. So let's see what state we choose.
Entonces me agarré unos buñuelos de aquí locales de Hidalgo. Están muy buenos. Muy bueno. Los invitamos a probar el pan le llaman la burrita o burra de Zempoala. Es muy rico, un pan, parece que trae anís, queso, Ok. ajonjolí, ¿Cuánto sale? tipo cojón, pero con queso, muy bueno. ¿50? Entonces estamos aquí con Diego en Real de Morales. Dinos un poco, Diego, ¿cómo empezó todo? ¿Qué están haciendo ahorita aquí? Claro, mira, nosotros somos Real de Morales, nos dedicamos a la elaboración de productos gourmet y artesanales. Nosotros iniciamos en Real del Monte. Ok. Nosotros tenemos una planta aquí en Pachuca y como te mencionaba, todo artesanal, todo lo elaboramos nosotros. Y gourmet porque lo hacemos con los ingredientes de la más alta calidad para que con una porción pequeñita ya sepa bastante. Tenemos desde salsa picante, 6 sabores diferentes, pasilla, piquín, morita, chipotle, chile de árbol, hasta lo dulce como jalea de vino. Esto es como una mermelada, en lugar de estar hecha de fruta, está hecha de vino. Esa, por ejemplo, la que tienes es de vino rosado, tenemos de vino tinto y vino blanco. Wow. Todas están endulzadas, están especiadas, vale la redundancia con especias. Este tiene clavo, tiene pimienta negra y tiene canela, la de vino tinto. Entonces tenemos un poquito de picante, un poquito de dulce, cafecito de olla, que es el que estamos degustando ahorita. Ajá. Está preparado con cáscara de naranja caramelizada, canela y tantito anís estrella para que resalte un poquito el sabor. ¿Y cómo se prepara eso? ¿Es drip coffee o es...? Esta presentación o este costalito se ve pequeño, pero lo podemos preparar nosotros en una cafetera de hasta 30 a 40 tazas, que es más o menos como la que tenemos acá. Okay. Entonces, con un costal así, lo pones en la cafetera y ya te alcanza para 30 tazas. Exacto. Este no es soluble, entonces por eso está en la cafetera, o lo puedes poner en la olla, nada más que se tendría que colar. Sí, ok. O ¿Se puede hacer con French press? ándale, Ok. con la prensa francesa, o si es más flojo, como yo, pones la taza, dejas que se asiente y así se... Y así mero. Exactamente. Nomás no como Ándale, para rápido en la mañana, Ok, así. ok. O le puedes poner tu circuito. Pues estas son nuestras presentaciones que manejamos. Tenemos también olivada, cebolletas crocantes. Principalmente nos enfocamos en eso, en la elaboración de productos diferentes, pero que sepan bastante bueno. Pues muchas gracias, Diego, por tenernos aquí. Ahí síguenlos, encuéntrenlos, compren sus productos. Acá los esperamos en el Tianguis de Pueblos Mágicos. Vengan a visitarnos porque Hidalgo tiene algo. Y pues también a conocer los diferentes pueblos mágicos de todo nuestro país. Aquí los esperamos para que les demos la degustación. Con mucho gusto. So right now there's every city and state, not every city, every state is being represented right here. Beautiful artifacts to the left and the right. And maybe we buy something. Roy. Hey Roy, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Chido? Ah, sí debe ser. ¿Me parece un don? No, no tanto. Gracias. A ver, oh, está pesado. Está pesadito esta cosa. ¿Usted lo hizo? La niña. No, aquí está aquí está quien lo hace. Ramiro Moreno Arriaga. Arriaga. Sí, tiene su taller mecánico y todo fierrería, mire, lo usan esto. Hay varios. ¿Sí? Sí. Por eso le digo yo, fíjate qué es. Dice la jergas. porque el hombre se aventará. Me gusta. Está pesado, man. ¿Cómo, Sí, parece que cómo se fierro. lo trajeron? Sí, ¿cómo lo trajeron aquí?
Pues en una combi. ¿Sí? Y no es que esto se desarma, mire. Ah, aquí está. Ah, ok. Muy amable, ¿Cómo se pronuncia? ¿Es Happy Gin? Se pronuncia Happy Gin. El gin de Ginebra, Happy, significa bendito o bendecido. Ok. Eso significa en otomí. Allá en el Valle del Mezquital todavía se habla el otomí. Ok. Es un idioma. Ajá. Ok. Entonces nosotros rescatamos ahí un poquito de nuestra cultura, de lo que hacemos, de lo que tenemos. En el Valle del Mezquital, tú ahorita me preguntabas que cómo nació, cuál fue la historia. De aquel lado todavía hay esas enfermedades culturales, que el mal de ojo, que se le cayó la mollera, que lo asustaron. Entonces se curan con hierbitas. Y hay muchas hierbitas, todo lo que es Simapán para arriba tienen muchas hierbitas. Y llegan ahí a Ixmiquilpan los días lunes a vender sus botánicos. Nosotros los compramos y es con lo que hacemos la ginebra. De hecho, la ginebra trae 34 botánicos, de los cuales 32 son propios del estado, a excepción del enebro y la damiana. La damiana es de Baja California y el enebro pues viene de fuera, porque pues busco ese perfil. Es la única ginebra destilada en alambique de barro y cuenta con 3 destilaciones. Por eso ahorita que la probaste, el alcohol no lo sentiste. Sí, no lo sentí. Está muy noble, muy puro. Ahora sí te va a emborrachar. No esperes. Si tomas demasiado, no te va a emborrachar. Ahorita en los aromas puedes sentir aromas dulces. ¿Por qué? Porque esta ginebra está pensada para el público mexicano. ¿Cómo es el público mexicano? De un paladar dulce, cítrico, de un paladar así. Y los europeos son de un paladar seco, fuerte. Y vamos a hacer una ginebra para el mexicano. Una ginebra que le gusta herbal, dulce, cítrica. ¿Y tienes una ginebra también para europeos? ¿O? ¿Cómo no la vamos a tener? Aquí tenemos la ginebra para los europeos. Ya ves que en Europa está la London Dry. Sí. Pero como tiene denominación de origen, no le podemos poner London Dry. Claro. Le pusimos Mezquital Dry, del Valle del Mezquital. Y tenemos esa ginebra para los europeos. Estamos en un bar inglés ahí en la Ciudad de México que les gusta demasiado esta. Esta no la quieren esta. ¿Por qué? Porque son ingleses, conocen ginebra y así. Es un público diferente. Entonces tenemos ahí para esos dos públicos. También contamos con un vodka. Un vodka que se llama Base 2, vodka artesanal. Está basado en los ceros y unos, el sistema binario. ¿Por qué? Porque para hacer el alcohol solamente necesitas maíz y agua. Y cuando ya tienes el destilado, es agua y alcohol. Gran concepto, wow. Ajá. Y se destila en alambique de cobre. ¿Por qué en cobre? Porque el cobre es un catalizador que retira aromas y sabores que no queremos. Y nos da un vodka más limpio, más puro. Ahora, nosotros este vodka no lo filtramos. ¿Por qué no lo filtramos? Porque trae el dulzor del maíz. Y a los mexicanos nos encanta el maíz. ¿Sí o no? Sí, pues claro. Checa el aroma primero, la misma dinámica de hace rato. Y te das cuenta que te trae un dulzor más permanente, más a la vista, sale más rápido. A diferencia de la ginebra, pues no trae botánicos, son opuestos. El vodka es una bebida espirituosa, con aroma, con sabor, y el vodka es neutro, pero trae ese dulzor del maíz.
Sí, puedo probar la diferencia grandísima entre estas. Sí, sí, enorme. Sí, pero cada uno soy tiene su mexicano, propio... eso más bueno esta. Ajá, cada uno trae su propia historia, Sí. su propio detrás. ¿Y cómo te pueden seguir para los que están viendo? Bueno, pues mi nombre es Guillermo Fuentes, soy el maestro destilador de estos destilados. Y pues ahí en Facebook estamos como Guillermo Fuentes y las redes de Happy Gin es happy.gin en Instagram. Ok. Ajá, y el vodka es base 2 V. Y todo esto es en Hidalgo, se produce aquí en Hidalgo. Eso es en Hidalgo, en Ixmiquilpan. Okay. Sí, todo lo hacemos aquí. So if you want to get a gin that's local from Hidalgo, come through Happy Gin. You can follow them on Instagram or Facebook. ¿Lo puedes comprar en línea también o no? Sí, en línea, estamos ahí en Sanborns. Ahí está. So come support local business here in Hidalgo. Gracias, bro. Sí. Todo. Sí, por compartir un poco. ¿Cuándo sale uno de estos? We didn't visit 177 towns. Well, not really. But today we remembered what makes them pueblos mágicos. Not the distance, the stories. And sometimes the stories come to you.